Amén, gloria a Dios. Damos gracias al Padre. Hoy ya en el estudio bíblico de los miércoles. Gracias también a los que nos siguen en nuestra página de Ricky Rosado y luego en las otras redes donde ponemos estos estudios y nuestras predicaciones y programas que hacemos. Estamos estudiando el modelo de Jesús y específicamente Lucas capítulo 8. Estamos en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, el médico amado, como también le decían, y ayudante muy cercano del apóstol Pablo. Lucas, estamos relatando milagros impactantes y poderosos. Fíjate, está saliendo. Milagros impactantes y poderosos que ocurrieron en el ministerio de Jesús y que deben ser bien conocidos, pero a su vez también bueno siempre repasarlos, porque siempre hay un detalle que por más que uno estudie, descubre en esta administración, ¿verdad?, o en estas enseñanzas. Por otro lado, ya habíamos comenzado el capítulo 8, sin embargo, no habíamos visto detalles de ese capítulo 8, por lo menos habíamos visto la mitad, pero no habíamos visto todo lo necesario con relación a eso. Nos quedamos en el verso 19, con la experiencia de la madre de Jesús y sus hermanos, que vinieron a tener un acercamiento con el Señor, y comienza así el verso diciendo: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Ya Jesús había vuelto un ministerio itinerante, ya no estaba en la casa de María, ya no estaba rodeado de su familia, del núcleo familiar. Aquí habla de hermanos. Estos son unos versos de mucha controversia, y más con nuestros hermanos católicos, que siempre ellos han tenido la posición de que pues María era virgen. Y entonces cuando se habla ya de familia y hermanos, pues tienen unas interpretaciones para eso. Igual también, o sea, nosotros tampoco podemos ser categóricos en decir que probar con evidencia contundente de que eran hermanos carnales, ¿sabes? No hay por qué dudarlo, pero tampoco hay cómo sostenerlo en términos totalmente bíblicos. Hay relatos que se considera que el pastor de Jerusalén, Santiago, era hermano de Jesús, carnal. Pero todo eso son conjeturas que para bien no añaden nada negativo desde nuestra perspectiva de fe, porque para nosotros, pues si María era virgen o no era virgen, en el momento de la concepción de Jesús, pues era virgen, porque José no la había tocado, pero en alguna manera también ya no fue condenada a que no fuera madre y que no pudiera continuar con su vida. O sea, ese no era el punto, pero respetamos los diferentes pensamientos en ese sentido. En el caso nuestro, nosotros no adoramos a María ni a nadie más, solamente adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los demás reconocemos su función en la tierra ministerial, como reconocemos muchos hombres hoy en día y mujeres que han hecho grandes aportaciones a la vida religiosa y a la comunión, ¿verdad?, de los santos. En ese sentido, pues ahí sí podemos estar de acuerdo. Por tal razón, cuando dice aquí que entonces su madre y sus hermanos vinieron, la multitud era tan grande que no pudo María acercarse tan rápidamente donde Jesús. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Por lo tanto, los que vinieron a ver a Jesús eran muy cercanos a Jesús, en alguna manera. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y esto se parece a cuando a los 12 años Jesús le dijo: mujer, ¿qué tienes conmigo? Porque en los negocios, no sé si te has dado cuenta, en los negocios de mi padre me es necesario estar. En ningún momento Jesús, ni en aquella ocasión ni ahora, fue irrespetuoso. Mujer, ¿qué tienes conmigo? No era una palabra despectiva, era una palabra honorable en ese entonces. Cuando tú le decías mujer, es como decir madre. O sea, no era una palabra despectiva.
en ese sentido. Y Jesús desde los 12 años quiso decirle a María, mira, madre, yo he venido para hacer una misión que tú sabes que todo ha sido sobrenatural, tú misma estás perpleja con todo lo que ha pasado, es porque yo no soy de este mundo, a ti te usó el Padre para que yo pudiera encarnar. Y entonces en esta ocasión Jesús está diciendo lo mismo, ¿sabes? Mi madre y mis hermanos, y Lucas dice que señaló a los discípulos, son todos ustedes, porque ¿cómo nos llamamos nosotros aquí en la iglesia? Hermanos. Y a veces llamamos en algún momento madre o padre espiritual al que nos engendró, al que nos aportó nuestra vida significativamente en el área espiritual, y uno los considera como una madre espiritual o un padre espiritual. Pues eso Jesús lo que está diciendo, mira, aquí somos la familia de la fe, que el apóstol Pablo le llama así la familia de la fe. Por tal razón, en ese punto, es bueno señalar, es especialmente interesante notar que Lucas omite la pregunta, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Porque en los otros evangelios estaba esa pregunta, que se encuentran en los otros evangelios. Posiblemente haya sentido que sus lectores gentiles podrían ver aquí una falta de respeto. Acuérdate que él está escribiendo a otra cultura, a los griegos, a los gentiles, ¿verdad? Y entonces, pues él evitó que la pregunta fuera lo que predominara, ¿verdad? A cual él da el lugar prominente en su evangelio. Acuérdense que Lucas es una persona muy educada, muy proper, y reconoció a la mujer y reconoció a la madre de Jesús. O sea, que tenía un respeto en cuanto a eso, ¿verdad? Y luego, también como ya ha sido visto antes, Lucas ubica a la mujer sobre un lugar más elevado que lo que era acostumbrado en la Palestina de su época, ¿verdad? Y entonces, si tú quieres leer más sobre eso, Mateo capítulo 12, el verso 46 al 50, tiene esa discusión. Y en los libros de teología también puedes encontrar mucha información. Luego de ese acontecimiento, que no se sabe si Jesús se reunió con su madre y sus hermanos, porque ninguno de los evangelios da detalles sobre eso, pero me parece que sí se dio el acercamiento y la plática. Y yo creo que ellos siguieron unos días con Jesús, ¿verdad? Ahora, acto seguido, el relato de Lucas también se encuentra en Mateo 8, del 23 al 27, y Marcos 4, del 35 al 41. Está este mismo relato en los evangelios sinópticos. Y este relato, de hecho el de Mateo es más amplio, este relato dice, aconteció un día que entró en una barca, lo que demuestra que esto no fue acto seguido. Por eso es que yo digo que hubo un tiempo para que él estuviera. Ahora registra que aconteció un día, ¿verdad? Si fue después o si incluso había pasado antes, pues eso no es lo importante. Por lo tanto, entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y mucha gente le llamaba el mar de Galilea, pero realmente el mar por lo grande, y la verdad que era grande, yo estuve allí y es impresionante. Pero hay otra orilla, a lo lejos se ve la otra orilla, y tú no puedes ver en un mar una orilla, a menos que esté de esquina, ¿verdad? Tú ves la cuenca así, pues si tú ves la otra orilla es porque es un río o un lago, ¿verdad? Pero es grande. Y hay lagos y ríos navegables en las Amazonas, en muchos lugares, navegables de barcos grandes. Y entonces dice que, pero mientras navegaban, ahora hay que establecer algo. Jesús dijo, pasemos al otro lado. Y fíjense que Jesús tenía unas palabras clave cuando daba gracia, cuando decía ciertas cosas, él establecía la autoridad de la palabra y establecía fe. Él establecía fe. Él hablaba fe, él oraba fe. Él hablaba lo que él creía, que él quería que pasara. Acuérdense que era el Hijo de Dios y tenía esa autoridad, pero más adelante veremos que él delegó también esa autoridad en sus consiervos, en sus hijos. Entonces, mientras navegaban, él se durmió, porque humanamente se cansaba. Había estado predicando, había estado ministrando. En los otros evangelios dice que había estado ministrando muchas horas. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. El agua se estaba metiendo, las olas se estaban metiendo. El viento era bien fuerte y contrario, que era de peligro. Y esta gente no eran unos neófitos del mar.
esta gente conocían ese mar de Galilea o ese lago de Galilea a cabalidad. 4 de ellos eran pescadores de experiencia de muchos años. O sea que ellos sabían lo que, cuando hablaban de peligro, sabían lo que era peligro. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Esto está malo. Y entonces dijo, despertando él, reprendió al viento. Ahora miren lo que Jesús hizo. Jesús, y yo se lo he hecho hincapié en esto, Jesús tomó autoridad y dominio de muchas cosas. Y una de las que aquí está indicando es tomó dominio y autoridad de la naturaleza. Por eso a veces cuando nosotros oramos, cuando hay un problema de fuerte lluvia o lo que sea, hay autoridad delegada. Y nuestro nivel de fe tiene que crecer en eso. Nuestras convicciones y nuestra capacidad de creer de que podemos ordenar a los vientos, ordenar. Yo he estado en muchas circunstancias que hemos tomado autoridad y muchos de estos huracanes y tormentas hemos levantado clamor y se han podido desviar llegando ahí a la punta de Fajardo, llegando por ahí por Culebra se desvían. Otras veces hemos ido para eventos que hay unas lluvias torrenciales y comenzamos a orar que el lugar que vamos esté y hay una nube y allá está mojado, pero cuando llegamos al evento podemos dar la actividad completa. Y cuando nos va en una de las campañas, pero eso hace años, ¿verdad? Hace años estaba lloviendo del otro lado. Tú y yo éramos novios. Y acá no estaba lloviendo. Sí, ¿verdad? Y se dio la concentración. Sí. O sea, pues claro, el que tiene vivencia como nosotros de tantos años en el Evangelio, pues hemos vivido experiencias extraordinarias de sitios que uno va y lo que hay es una inundación. Y cuando llegamos al sitio, damos el evento, damos el servicio. Y yo lo he orado así en aviones, que ha habido turbulencia, declaro una palabra y todo se ha calmado. En barcos que hemos estado con gente de actividades y hemos orado y la cosa. O sea, hay una capacidad de trabajar con la naturaleza y Jesús lo demostró en varias ocasiones. Pues esto no fue una sola ocasión, pasó en varias ocasiones. Jesús tomó control y la Biblia habla de que se tomó control como cuando Josué detuvo la tierra. Él le llamó al sol en Gabaón, detente en Gabaón, pero lo que se detuvo fue la tierra. O sea, a veces lo que demuestra eso es que tú no tienes que tener todos los adelantos científicos. La intención es tan poderosa que puede pasar cosas extraordinarias. Y entonces, pues, la Biblia tiene muchos relatos sobre eso, y este es uno más, y más en el ministerio de Jesús. Entonces, cuando lo despertaron a él, reprendió el viento. Reprender es corregir, tomar autoridad, tomar control, tomar dominio. Y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Entonces, lo que quiso decirle, mira, todo esto se hace con la autoridad delegada y por la fe. Tener conciencia que tenemos autoridad delegada y creerlo, ¿verdad? Y usar nuestra fe. Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y la mar manda, las olas le manda, las aguas, y le obedecen? Y eso es extraordinario. Ahora, vamos a ver otro relato ahora de otro milagro donde toma autoridad de demonios, sana a una persona oprimida y toma autoridad de esos demonios y ocurre algo con un hato de cerdos. O sea, Jesús hizo cosas extraordinarias y hizo cosas para que lo persiguieran. Porque aquí la unión de cerdos organizados. Le dijeron, o te vas de aquí o te vamos a linchar. Porque la industria, ¿cómo se llama esa? Porcina. La industria porcina pasó peor que si hubiera pasado un huracán y hubiera ahogado a los cerdos. Se quedaron sin la industria porcina. No, esas navidades no hubo lechón. Digo, si fueran puertorriqueños. Porque los judíos no comían carne de cerdo. Yo no sé para qué la usaban en esa industria, ¿verdad? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, un hombre de allí, de aquella ciudad de Gadara, endemoniado.
Y este tipo estaba endemoniado hasta los tereques. Desde hacía mucho, o sea que este tipo, la gente de Gadara lo conocía, porque hacía mucho tiempo que actuaba como estaba actuando. ¿Y cómo actuaba? Bueno, no vestía ropa. O sea que el tipo todo el mundo lo conocía porque andaba hernú. O sea, eso llama la atención. Ni moraba en casa, sino en los sepulcros. El tipo estaba por la calle, estaba por los cementerios, en las cuevas, metido. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito. Debe ser un grito horripilante, que llamó la atención. Y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz. Ahora, hay que denotar aquí algunas cosas, algunos detalles. ¿Sabe? Los demonios vieron a Jesús y reconocían su autoridad. A diferencia de muchos de nosotros que tenemos que aplicar un montón de técnicas a ver si podemos someter a alguien a la autoridad o al demonio que le estaba ministrando. Ellos, al contrario, veían a Jesús y ellos comenzaban una especie de negociación, en este caso que se dio aquí. Por lo tanto, le dijeron en gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué tienes conmigo? Entonces, acto seguido dice: te ruego que no me atormentes. Usualmente nosotros vemos los demonios atormentando. Aquí los demonios están pidiendo que no los atormente. O sea que el poder de Dios le mete presión a los demonios y les crea un tormento. Y entonces, porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues tenía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, garrotes, ¿verdad? Pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. O sea que los demonios usaban a aquel hombre para desgraciar cualquier actividad que hubiera, cualquier evento. Después se desaparecía para los desiertos, después estaba en los sepulcros. O sea, era un problema. Yo no sé cuántos de ustedes han vivido, a lo mejor ahora, pues como vivimos en una sociedad más moderna, ¿verdad? Pero los que vivimos en los barrios o en los campos, había en cada barrio, en cada campo, el lunático, el loco, el que se tiraba por la calle nu, el que comenzaba a gritar toda la noche, el que se metía en las iglesias o en los cultos y la formaba. Nosotros vivimos muchas experiencias sobre eso. Antes le decían el borracho, pero eran personas que no necesariamente estaban borrachos o endrogados, a lo mejor, pero estaban atados por demonios y hacían 20 revoluciones y tenía que venir a veces la policía o la misma gente del barrio intervenir con él, y en las iglesias, y después se convertían a Jesucristo y eran libres, y mucha gente venía. ¿Ah? Pasaba que se le salía. Sí. Se metían en la iglesia. Se metían a la iglesia y rompían los templos y los cultos, y había y las iglesias donde no había poder, o en las iglesias donde no había una persona experimentada por eso, pues ese día se acababa el culto ahí. Pero las iglesias donde había gente con autoridad y con unción y poder, se tiraban aquellas ancianas a orar de rodillas para empezar. Y entonces los que iban a ministraban, y el tipo quedaba libre, o la tipa quedaba libre. Y entonces después se convertía a toda la comunidad. Porque este era el individuo que había roto la fiesta, había roto los bares por allí, había creado 20 problemas, había roto carros. Cuando le decían lunáticos. En algunos lugares, este está loco, hoy la luna lo tiene loco. Y cuando Dios eran transformados por el poder de Dios, se convertía en el testimonio del barrio por una semana. Mira lo que pasó, y mira, está yendo a la iglesia, lo más bañadito, lo más bonito. Me acuerdo que una vez llegamos a Vega Baja y había uno así. Aquel era un borracho, pero se metía a los cultos. Y llegaba con el pastor Fon y Willy, y lo primero que hicimos fue que lo cogimos
y lo traímos para acá, le dimos un beso, le dimos un abrazo, lo fuimos entreteniendo, lo bañamos, lo bañaron, los varones lo bañaron, y después que lo bañaron lo recortaron, lo afeitaron, lo perfumaron, le pusimos ropa nueva, oramos por él, nos llevamos para el culto y se convirtió. Y se volvió el testimonio de allí del barrio Almirante Norte en Vega Baja. Éramos novios también. No, éramos novios también, 40 años a ponerle. Y allí comenzó la iglesia, con esa experiencia, con ese testimonio. Por lo tanto, cuando eso ocurrió, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Para mí que esta es la única vez que Jesús pregunta o tiene una conversación con un demonio. Las demás veces Jesús lo que hacía era que ministraba y echaba fuera a los demonios. ¿Y él sabía quién era? Jesús sabía. Sí, claro que sí. Pero algo nos va a enseñar esto. Jesús le pregunta y le responde, Legión me llamo. Y legión no es un nombre. Legión es un grupo, una muchedumbre, una cantidad. Por lo tanto, ese conglomerado de demonios que estaba apoderándose de esta persona, cuando le preguntó, le dijo, somos una legión. Y la legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Se cree que una legión era alrededor de 2.000 demonios. Miles. Sí, pero cuando veas ahora lo que ocurrió con un hato de cerdos, pues cuando tú conoces este estudio más exhaustivo, se considera que eran entre 1.000 a 2.000 cerdos que habían, y si los demonios se fueron ahí, pues se trata de usar que eran miles, o se metieron muchos en cada cerdo, o se hablaba sobre 2.000 demonios. Por lo tanto, legión me llamo. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Y el abismo no era que se fuera necesariamente por el risco. Al abismo era las profundidades de la tierra. Porque hay otros versos bíblicos que hablan que nos ha dado autoridad para someter los demonios, enviarlos a los abismos, a las profundidades de la tierra, para que queden inoperantes en las cárceles. Y había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y les rogaron que los dejase entrar en ellos, porque mientras ellos tengan un cuerpo donde operar, pues pueden seguir haciendo poca vergüenza aquí en la tierra. Cuando los mandan a la profundidad de la tierra o a los abismos, quedan inoperantes. Por tal razón, les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogaron. Que como quiera tuvieron que irse para los abismos. Pero bueno, algunos usan esto para decir que Jesús quería destruir también la industria porcina. Yo no voy a entrar en eso, porque, ¿verdad? Porque es que ya llegan las Navidades y nos vamos a comer el pedacito de... Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, se fueron también asustados. Digo, si este tipo acabó con los cerdos, acaba con los otros también. Y yendo, dieron aviso en la ciudad, fueron a las guardias, a todo el mundo por allá, y a los, ¿verdad?, los fariseos, y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús. Se estaba oyendo las enseñanzas, se estaba discipulando también. Vestido. Oye, lo vistieron. La iglesia no tan solamente brega con el área espiritual, brega con el área social, con el área humana, con los recursos. Y Jesús no fue la excepción, nos dio el ejemplo. Y en su cabal juicio se sanó emocionalmente, la salud mental se organizó. Y tuvieron miedo. Miedo no sino de temor, de reverencia, respeto. Wow, esto es algo grande. Y entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos les rogó
que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Que, bueno, temor era que le siguiera destruyendo, ahora cogiera las otras industrias allí y quedaran, ¿verdad? Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. O sea, que este viaje de la barca fue por aquel hombre gadareno y para que la ciudad fuera evangelizada. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ve con tu familia un tiempo, porque tu familia no te ha podido disfrutar. Y vete allá y cuéntale, testifica. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Se convirtió en un evangelista, en un misionero, testificando del poder. ¿Quién no conoció a ese individuo? Es más, él no tenía que predicar, la gente lo paraba. Ven acá, pero tú eres el loco de Gadara. Y estás bien, estás cuerdo. ¿Quién te hizo eso? Jesús de Nazaret. Bendito Dios, ¿verdad que sí? Luego ocurren 2 milagros en uno que son bien conocidos, que nosotros los cantamos, los predicamos, los testificamos. Y es cuando Jesús sana o resucita a la hija de Jairo, pero también sana a la mujer del flujo de sangre. Y es bien emocionante, eso también está en Mateo 9, del 18 al 26, y en Marcos 5, del 21 al 43. Dice que cuando volvió Jesús, ya regresaba de nuevo de esa travesía, Jesús le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Claro, ya el testimonio había llegado al lado de acá. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Este era el pastor de la sinagoga, este era el ministro, el sacerdote. Entonces, y postrándose a los pies de Jesús. Cuando tú tienes una necesidad se te olvidan los títulos. Se te olvida si tienes dinero o no tienes dinero. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, era la luz de la gente, que se estaba muriendo. La nena cayó en enfermedad de la noche a la mañana y se estaba muriendo, y le hablaron de Jesús y el hombre salió como un loco a buscar al Señor. Y mientras iba, la multitud le oprimía, o sea que había mucha gente con él. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Mire cómo Lucas lo presenta. Lucas da unos detalles, porque acuérdense que Lucas está engrandeciendo el ministerio de la mujer, le está hablando nuevamente, como dije, a los gentiles, se está apartando un poco de la cultura judía, está haciendo más un literario de detalles, y dice que esta mujer, y acuérdense que Lucas era médico, no es tan fuerte como Marco y Mateo en referencia a la descripción que dan de los médicos. Pues Lucas quería cuidar a sus colegas, ¿verdad que sí? La ética. Por lo tanto, dijo que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Los demás evangelios dicen que había gastado mucho y que la habían hecho sufrir y que los tratamientos no funcionaron. Eso lo dice Mateo y Marcos, pero Lucas fue más comedido en ese sentido, y que dando detalles más bien económicos. Y luego dice, y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, o sea que la parte más baja de la túnica, del traje de Jesús, del manto. Acuérdense que esta gente usaban varias ropas y era una de las que estaba encima. Y eso fue lo que ella tocó. Y dice que cuando ella hizo eso, que tocó el borde de su manto, al instante se detuvo el flujo que por 12 años no se había detenido. Créame que eso es poderoso. Créame que esa mujer, si Jairo sometió su orgullo por su hija, esta mujer sometió su sentencia de muerte al tocar a Jesús. Una mujer tocando a un hombre que era profeta. Eso la religión judía no lo permitía. ¿Ah?
Una mujer que para el judío era inmunda, porque el hecho de nada más de estar en menstruación, en los días que estaba de menstruación, era inmunda. Tenía que estar guardada en la casa. A muchas mujeres les gustaría eso hoy en día, que eso se volviera, que no que ser inmunda, sino estar guardada esos días. Pues, de hecho, están haciendo la ley en la legislatura para que, yo no sé si la aprobaron, para que los días, bueno, aprobaron, hay dos. Una para que la hizo el del PIB, Márquez, para que ahora en los edificios públicos haya toallitas sanitarias, gratis. No hay papel de baño, pero va a haber. Yo creo que ahora no va a haber ni una ni la otra, pero está bien, la ley va a estar. Y la ley, como alguien me dijo los otros días, es una letra escrita en un papel, que si no se hace cumplir es casi letra muerta. Entonces la otra es para darle días días adicionales, pero que no se coticen por el días de enfermedad cuando las muchachas no soportan el dolor de los días de menstruación. Bueno, yo sé que muchas mujeres van a aplaudir las dos, porque pues el que vive la experiencia es el que sabe lo que está pasando. Y segundo, porque pues más beneficios, no me afectan mis días de enfermedad. O sea, eso no es una enfermedad, pero te vamos a dar días por eso también. Pero no te lo van a cotizar como enfermedad. O sea que no vas a perder los días de enfermedad y vas a tener días adicionales. O sea que todos los meses, si tú le montas 2 días o 3 de eso, son como 30 y pico días al año. Pero nada, yo no soy legislador, yo no voto. Por lo tanto, hay otro punto aquí que tenemos que señalar, que la mujer estaba violando los aspectos religiosos de lo que era la ceremonia de los judíos. Pero esta mujer no tan solamente era menstruación, era que tenía un flujo de sangre por 12 años constante. O sea que ella estaba violando la ley, y la sentencia era no solamente que era reprendida, era que podía ser apedreada. A ese extremo llegaban estos legalistas religiosos. Por tal razón, ella había padecido esto por 12 años. Y se cree que posiblemente esta mujer tenía un cáncer en la matriz y una debilidad física extraordinaria. La hemoglobina afectada, una anemia producida, falta de energía. No, la parte emocional, porque sabe que se estaba arriesgando, el saber que no se sentía inmunda, por todos los aspectos religiosos y por los aspectos emocionales y por los aspectos físicos del desagrado que podía causarle. En todo eso está involucrada, más se encuentra con una multitud. Y saber que ella dijo, como dicen los otros evangelios, si tan solo lo toco me sano. Esa era la fe de ella. Por lo tanto tenía un solo intento. Y tenía que tener evidencia que lo tocó, porque no era algo, ella tenía que demostrar que lo tocó. Y cuando ella hizo todo ese ejercicio y todo lo que eso implicaba, toda esa crisis que pasó esta mujer, dice que entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y Pedro, que es un tipo que es muy rápido pensando y torpe a veces también, y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, son miles encima de ti, y tú dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Quien me tocó con fe, y extrajo de mí un milagro de sanidad. Por eso que yo les predico a ustedes que nosotros tenemos la capacidad de entrar al mundo espiritual y capturar lo que queremos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Yo por la fe puedo capturar milagros. La fe se transporta o se transforma de diferentes formas y maneras para alcanzar misericordia. Entonces, esta mujer tocó con fe, y Jesús sabía que había un toque de fe, y había ese toque de fe
creado una demanda de poder en él, o sea que poder salió de él. Alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe te ha salvado. Ella se conectó con la bendición y alcanzó su bendición. Estamos hablando los domingos, ¿verdad? Por lo tanto, después que pasó ese suceso, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal, de la casa del sacerdote de la sinagoga, a decirle: tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Parece que el tiempo que pasó, que pudiera haber sido 15, 20, 30 minutos, ¿verdad? Por lo que se formó allí, retrasó la llegada de Jesús. Y oyéndolo Jesús, le respondió a Jairo: no temas, cree solamente y será salva. Y a mí me gusta eso porque Jesús ayudó a Jairo a que no dejara que el pensamiento negativo se apoderara de él, porque las palabras tienen un poder extraordinario, tanto cuando son de fe como cuando son de temor y miedo. Que entonces le ayudó a cancelar y le dijo: no dejes que el temor te domine, mantente creyendo que tú verás que tu hija será salva. Yo me imagino que eso fue lo que ayudó a Jairo a decir: si el Señor lo dice, y después de haber visto este milagro aquí tan grande, y todo lo que han hablado de este Jesús poderoso, vamos para adelante entonces. Y no permitió que la duda lo dominara, que eso es algo que tenemos que trabajar nosotros consistentemente, ¿verdad? Y luego dice que entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino ¿a quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan, el staff, el first responder del Señor, ¿verdad? Y después dice que dejó que el padre y la madre de la niña. ¿Sabe por qué no tuvo que sacar? Porque en aquella época se pagaban unas lloronas. Y esa mujer creaba un ambiente de agonía, de luto y de tristeza terrible. Y más los allegados que eran negativos. Entonces Jesús dijo: sácame toda esta gente de aquí porque yo necesito un ambiente de fe. Yo necesito que papá y mamá sigan creyendo. Porque todos los milagros en su inmensa mayoría que Jesús hizo, que eran para individuos, ellos tuvieron que cooperar con su fe. Entonces esto es importante, un detalle: cooperemos con la fe. Entonces él les dijo, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta. Mire cómo Jesús cancela lo que estaba posiblemente hasta en realidad ocurriendo, ¿verdad? Y digo posiblemente porque Jesús no la veía como muerta y ya lo estableció, pero ellos la veían como muerta. Entonces dice: sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban sorprendidos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¿Por qué había momentos que Jesús decía que a nadie dijesen? Porque Jesús no quería provocar dos cosas: una revolución del pueblo. Ya había mucha multitud de aquí a enfrentarse a los religiosos o enfrentarse a Herodes y Roma, quedaba muy poco. Y entonces Jesús quería evitar que esa situación se diese, ¿verdad? Pues nada, le damos gracias al Señor. Ya terminamos el capítulo 8. Prefiero dejarlo aquí, ya comenzamos con el capítulo 9 el próximo miércoles. Y entonces seguimos compartiendo otros milagros, porque ahora viene el milagro de la alimentación de los panes y milagros tras milagros. O sea, Jesús hizo cosas extraordinarias, maravillosas. Por eso es que revolucionó la historia, cambió la historia. Y hoy en día la historia es antes o después de Cristo. Amén. Gracias, Padre, te damos por la palabra.
Gracias por este tiempo de compartir, de adorar, de glorificar tu nombre. Ayúdanos a ser edificados y a desarrollar la fe y la mentalidad poderosa de nuestro Señor. Por Cristo Jesús lo pedimos y lo creemos y te damos gracias. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Nada, adoramos a Dios con ofrendas como lo hacemos tanto los hermanos que nos siguen por las redes, a través de ATH Móvil, ¿verdad? Te entra CFC, Fe y Gracia. CFC, Fe y Gracia. Puedes hacerlo a través de ATH Móvil. Dios te continúe bendiciendo. Gracias por recibir la palabra. Bendiciones.